La CBS es una institución del periodismo en Estados Unidos. Es la cadena desde la que hacía su programa el señor Murrow, el que se enfrentó a los excesos del senador McCarthy y su comité de actividades antiamericanas, la caza de brujas. Su propuesta es muy simple. Todo aquel que critique o se oponga a los métodos del senador McCarthy debe ser comunista. A señor Murrow le reemplazó el señor Walter Cronkite, otra institución informativa en Estados Unidos, el que dio en primicia el asesinato del presidente Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Y al señor Cronkite le reemplazó el señor Dan Rather, el hombre que disputaba el liderazgo informativo en Estados Unidos al señor Tom Brokaw de la NBC y al señor Peter Jennings de la ABC. En el caso del señor Dan Rather, no ocultaba su línea editorial, más bien liberal, lo que aquí en España diríamos progresista, y su animadversión hacia los Bush. De hecho, su enfrentamiento con el señor Bush padre cuando era vicepresidente por el caso Irangate fue en aquel momento un hito de los debates periodista versus político. Repeatedly said in the meetings, you said in a meeting in which Secretary Schultz, in the most forceful way, registered his objections. And then you said you never heard anybody register objections. I want to be argumentative, Mr. Vice President. You do, Dan. No, this is not a great night because I want to talk about why I want to be president, why those 41% of the people are supporting me. And Mr. Vice President, these questions are judge a whole career. It's not fair to judge my whole career by a rehash on Iran. How would you like it if I judged your career by those 7 minutes when you walked off the set in New York? Well, now, would you like that? Mr. I Vice have President, respect for you, but I don't have respect for what you're doing. Pero la carrera del señor Rather quedó marcada en el año 2004 por el escándalo de los memorándums falsos. Y esto se debió a que a su productora, la señora Mary Mapes, le llegaron unos memorándums con los que pretendían demostrar que el señor George W. Bush, el segundo presidente de Estados Unidos con ese apellido que llegó a la presidencia en el año 2000, se había saltado el ejercicio militar en campo de batalla mediante un trato de favor junto con otros niños ricos para ser destinado a la Guardia Nacional en vez de a los campos de batalla que había en ese momento, algo que en Estados Unidos es muy impopular. Y según los documentos, encima lo había hecho con falsedades. Esos documentos los difunde la CBS en el programa estrella del señor Dan Rather en plena campaña electoral del año 2004, lo que podría interpretarse como una forma de la CBS de intervenir en aquellos comicios en contra de la candidatura del señor Bush, que se presentaba a reelección, y a favor de la candidatura del señor Kerry, del Partido Demócrata. ¿Cómo habían llegado esos documentos a manos de la señora Mary Mapes? Porque se lo había dado un exmando militar llamado Bill Barkett, que era un destacado seguidor del Partido Demócrata. De hecho, la condición que les puso Bill Barkett para darle esos documentos es que la CBS le pusiera en contacto con la campaña del señor John Kerry porque quería ayudarles. Y a cambio de recibir esos memorándums, le pasó al señor Barkett el contacto con la cúpula del Partido Demócrata. Algo que desde el punto de vista del periodismo norteamericano no era lo más ético del momento. Pero la peor pesadilla para Dan Rather y para la CBS es cuando se descubrió que los documentos eran falsos. Básicamente porque estaban escritos en Microsoft Word Times New Roman, un tipo de escritura que no estaba en vigor en la fecha en la que supuestamente habían sido hechos esos documentos. Algo en lo que supuestamente no había caído el equipo de la señora Mary Mapes, si entendemos que fue engañada en su buena fe por el señor Barkett. Mary Mapes, Dan Rather's former producer who was fired from CBS over false story on President Bush, wrote on the Huffington Post, quote, "No backpedaling here, madam. Unlike you, I report honesty. Every single thing we said about Tiller was true, and my analysis was based on those facts." La cadena ABC News del grupo Disney fue la primera en denunciar que aquellos memorándums eran falsos. Eso derivó en que la CBS tuvo que hacer una investigación interna que tuvo una serie de consecuencias. La señora Mary Mapes fue despedida y con ella toda la cadena de directivos que había tenido algo que ver con la difusión de aquellos documentos. Y segunda, el señor Dan Rather adelantó su jubilación en algo que él mismo vinculó con aquellos episodios. Tanto la señora Mapes como el señor Rather sostienen que su información no eran solo los memorándums, eran una serie de datos y testimonios que demostraban que una serie de niños ricos habían evitado hacer el servicio militar en Vietnam refugiándose en la Guardia Nacional, y que entre ellos estaba el señor Bush Jr. We reported true story, and that's the reason I'm no longer at CBS News. Those who found the story uncomfortable for their partisan political purposes attacked us at what
they knew to be the weakest point, which was the documents. En la película The Truth, dedicada a este episodio y con un punto de vista favorable a la señora Mapes, insisten mucho en ese punto, pero juegan limpio y tienen que reconocer el punto clave del asunto, que difundieron unos documentos falsos sin haber verificado que fueran auténticos, y por tanto no pudieron demostrar el trato de favor hacia el señor Bush Jr., aunque estuvieran convencidos de ello. Hablamos de si sus opiniones políticas influyen en sus reportajes. Nunca ha sido así. ¿Nunca? ¿En serio? Por eso cuando Barnes le dijo que metió a Bush en la guardia, le creyó sin dudar un instante. Y cuando Bill Barkett, un conocido detractor de Bush y un embustero, le llevó los memorandos, asumió su autenticidad sin molestarse en verificarlos. Y cuando no uno, sino dos de los analistas de los documentos expresaron sus dudas sobre su autenticidad, usted los ignoró y emitió el programa. Por eso contactó personalmente con la campaña de John Kerry de parte de Bill Barkett, un hombre que se ha dedicado a difamar al presidente. Dígame, Mary, ¿en qué punto su política no ha influido en esto? Cuando les molesta algo, señalan y gritan, cuestionan tus opiniones, tu objetividad, toda tu forma de ser. Pero no lo demostró. No demostró que esos documentos fueran reales. Viacom adquiere la CBS que engloba CBS Noticias. Cuando piensen en el nuevo Viacom, bastará con que recuerden un solo número. El número 1. En la película también dejan caer otro punto, y es que el grupo Viacom, el grupo propietario de la CBS, podría haberles decapitado a cambio de recibir un trato de favor de la administración Bush para conseguir aumentar la participación de Viacom sobre todas las cadenas del grupo hoy llamado Viacom CBS. ¿Crees que Viacom necesita que el gobierno la apoye? ¿Que podrían estar desesperados por intentar compensarles? ¿Compensar por emitir reportajes sobre Abu Ghraib y el presidente y Vietnam y todos esos rollos que no forman parte de vuestra programación habitual? Desde que anularon la ley sobre la propiedad cruzada, una sola empresa podía controlar el 45% de los informativos del país. ¡El 45% de los medios de información! ¡La gente flipó! Se cabrearon tanto que reclamaron a sus congresistas reducir ese control. Y en 2003 se sometió a votación y adivina, el Congreso dio marcha atrás. ¡Hurra por la democracia! ¿No? Pues no, el presidente no firmó. Bush amenazó con vetar la nueva ley a menos que se fijara en el 39%. ¿Y por qué un 39%? Porque es el porcentaje con el que Viacom no tendría que vender sus cadenas. El presidente de los Estados Unidos de América dispuesto a desmontar todo el presupuesto federal para que Viacom no perdiera ni un centavo. Tienes razón. No es que le hayáis cagado con el reportaje, no, es una conspiración. Hay un punto que chirría en esa teoría, y es que el grupo Viacom no solo es propietario de la CBS, también, entre otras cosas, es propietario de la cadena Comedy Central. Y en aquella época, en el periodo 2004, Comedy Central estaba programando en prime time a figuras como Stephen Colbert o sobre todo el señor Jon Stewart, que era el mayor azote que tenía en ese momento la administración Bush. El señor Stewart no era simplemente un cómico, sus editoriales y sus monólogos tenían récord de audiencias, líder de su franja, y me atrevo a sospechar que el programa del señor Stewart hizo bastante más daño a los republicanos que cualquier información periodística de la señora Mapes o el señor Rader. Because we as a country are only as strong as the weakest amongst us. As the New Testament tells us, the poor will always be with us. What we need to focus on is not whether or not to take care of them, but how best to efficiently bring the poor and those in need back into more productive society. This is a total out. This is a